Buenas tardes, a continuación hablaremos del segundo capítulo del libro Historia de las Doctrinas Económicas del autor Eric Roll. Este capítulo es denominado como Capitalismo Comercial y su teoría. La primera parte del capítulo nos habla de la decadencia del escolasticismo. El sistema clásico de la economía política fue preparado en los 3 siglos que transcurrieron entre la Baja Edad Media y la aparición de la riqueza de las naciones. Durante este periodo de muchas discusiones respecto a la economía, se llegaron a crear demasiadas tesis. Pero las últimas décadas los historiadores le han prestado más atención a estas y gracias a ellos tenemos una idea más clara respecto al desarrollo de la doctrina económica a economía política preclásica. Esta se divide en dos. El mercantilismo, que es el reflejo del nacimiento del capitalismo comercial, y la expansión del capital industrial. Para un mejor estudio de la teoría mercantilista debemos saber el contexto histórico en el que ésta se encontraba. Empieza por la desaparición del mundo medieval, que después de algún tiempo trataron de destruir la sociedad feudal, ya que éste era inadecuado para regular la producción. Los tributos que imponían eran demasiados y un gran factor fue el descubrimiento marítimo. Produjeron mayor expansión en el comercio exterior, así como el poder espiritual de la Iglesia dio resultado un interés mayor por la riqueza y la aceleración de la actividad económica. Después de estos hechos, prepararon el terreno para un punto de vista racional y científica. La imprenta y ayudó mucho en esta etapa. En Inglaterra se puede observar con mayor claridad el desarrollo del capitalismo, puesto que el crecimiento del comercio destruyó la agricultura del consumo, obligándola a acudir al mercado. A la revolución comercial acompañaron ciertos cambios en la organización de la producción. El capitalista mercader dominaba el proceso productivo de los pequeños artesanos y sus ganancias eran producto del monopolio y la extorsión. Pero esta fase evolucionó hacia una forma primitiva del capitalismo industrial, la producción a la orden. El siglo XVII presentó rivalidad entre dos métodos, el capitalista comercial y el capitalista industrial incipiente. El monopolio era el medio más importante por el cual estados-naciones incipientes trataban de aumentar el comercio y crearse fuentes de ingreso, mientras que la corona imponía tributos para proteger los intereses comerciales. Los comienzos del capitalismo industrial condujeron a campañas ocasionales contra el monopolio. La agitación antimonopolista se debió a la lucha entre los Berigen y los grandes capitalistas mercaderes. Hasta fines del siglo XVIII no fue plenamente monopolista el capital industrial. A lo largo de los siglos XVI y XVII, grandes monopolios comerciales que eran los mercaderes aventureros, la Compañía de la Tierra de Oriente, la Compañía Moscovita y la Compañía de las Indias Orientales. El comercio que efectuaban esas compañías era un comercio de intermediarios. Este negocio de acarreo muestra la naturaleza del capitalismo comercial en su más pura esencia. Pasamos a la segunda parte del capítulo, la cual es denominada Características del mercantilismo. El mercantilismo fue una doctrina que se presentó entre los siglos XVII y XVIII y es entendido como el enriquecimiento de las naciones mediante la acumulación de metales preciosos. Las principales características de este pensamiento son toda la actividad económica se centra en la adquisición de monedas y metales como el oro y la plata para el enriquecimiento del Estado. Se puede ver que el mercantilismo es una doctrina centralista al considerar que es el propio Estado es el que debe programar y organizar la adquisición de metales preciosos. Con esta doctrina se genera una balanza comercial debido a que los países se ven forzados a desarrollar al máximo las exportaciones de productos pagaderos en oro y plata y reducir en lo posible las importaciones. Al plantearse los estados proteccionistas se generan fuertes impuestos a los productos extranjeros en Inglaterra.
se plantea el acta de navegación que decía que todas las mercancías importadas o exportadas de las colonias angloamericanas debían ser embarcadas en barcos ingleses. Esta medida se implantó para el resto del comercio ultramarino. Esta medida afecta significativamente a Holanda, que dependía del transporte de mercancías. Esto también pues generó conflictos entre estas dos naciones. También se fomenta el crecimiento de las industrias para que el gobierno pudiera cobrar impuestos y fomentar los gastos militares. A lo largo de estos siglos, el mercantilismo varió de una noción a otra. Por ejemplo, en España se basa en una actividad puramente exportadora en la defensa de los metales preciosos que entraban desde América, atesorándolos en lingotes básicamente. El mercantilismo francés es muy diferente al español. Al carecer Francia de minas de oro y plata, por lo que ésta intentaba adquirirlos en los mercados exteriores. Jean Colbert, ministro de Luis XI, institucionalizó la exportación de productos franceses para generar dichos metales. Algunos de los aspectos desfavorables de esta doctrina fueron: la moneda no es una medida de riqueza, no todos los países pueden tener una balanza comercial positiva y ningún país puede sostener una balanza comercial favorable en el largo plazo. El comercio puede ser mutuamente beneficioso para las naciones. Pasamos a la tercera parte de este capítulo, llamada metalismo y mercantilismo. Hasta ahora nos hemos limitado a examinar las características comunes a todos los representantes del pensamiento mercantilista: la actitud favorable que vender, el horror a los bienes. A este respecto suele hacerse una distinción entre metalistas y mercantilistas, propiamente dichos. Lo que distingue es la diferencia de opiniones acerca del mejor medio para alcanzar el fin, o sea, pues el enriquecimiento del país por el aumento de su tesoro. Las primeras ideas sobre este punto se remontan a mucho tiempo antes y no tenían ninguna relación específica con el interés mercantilista. Su fin era conservar los metales preciosos de un país por la estricta reglamentación de sus movimientos a través de las fronteras nacionales. Aquí pues era evidente la necesidad de una política que evite su exportación y fomente su importación. Las prohibiciones datan ya de los tiempos medievales y persistieron hasta la época de la controversia mercantilista. Las prohibiciones de exportar metales y de importar artículos de lujo se completaron con la reinstauración del cargo de cambista real, al cual se sometían todas las operaciones bancarias. Estas restricciones no lograron detener por mucho tiempo el progreso del comercio internacional. El crecimiento de este destruyó las bases que imponían los funcionarios aduanales, pero la expansión comercial del siglo XVI, con sus problemas de rivalidades nacionales en el campo comercial y los movimientos en gran escala de los metales preciosos, hubo de revivir el problema de la reglamentación. Se dio el nombre de vegetalista quienes proponían la restauración de las antiguas prohibiciones de exportación. El representante más destacado de esta escuela es Gerald Milnes. Su intervencionismo se refería al comercio exterior, a la moneda extranjera y a la usura, que la consideraba un síntoma de un mal mucho más profundo, o sea, el de las transacciones cambiarias de los financieros particulares, que muchas veces eran usureros y elevaban los tipos de interés, reduciendo el volumen de metales preciosos en el país. Milnes empezó a admitir la necesidad de la circulación nacional e internacional. Pasamos a la cuarta parte de este capítulo, la cual se llama Thomas More. El mercantilismo, como toda corriente de pensamiento, tiene sus rasgos particulares.
Se asocia a un conjunto de ideas y propuestas de políticas públicas de carácter económico, tales como la balanza de pago favorable, la intervención del Estado, la acumulación de oro y plata, la importancia de metales preciosos o la fundación de compañías de navegación comercial. Entre sus principales exponentes encontramos a Thomas More, en cuya opinión la riqueza y el tesoro de una nación se derivan principalmente del comercio exterior, con una balanza comercial favorable. Thomas More fue muy importante para el desarrollo del mercantilismo. En su obra expone y justifica los medios necesarios para enriquecer una nación por medio del comercio. Él reconocía que un país podría tomar de otros sus rentas en forma legal o ilegal. Sin embargo, estaba consciente de que estos medios eran de poca importancia. Promovía la idea que el comercio exterior era la única vía para que un reino obtuviera todo lo necesario para satisfacer sus necesidades y acumular riqueza. Para More, el comercio exterior, además de incrementar la riqueza monetaria del reino, permitía mejorar el precio de la tierra. Sus propuestas las dividió en dos grupos: las medidas para incrementar las exportaciones y los efectos del rebajamiento de la libra esterlina. Algunas de las medidas para aumentar las exportaciones, de acuerdo con More, son las siguientes: poniendo las tierras ociosas en producción para incrementar el número y calidad de los productos a exportar. Disminuir las importaciones, principalmente la reducción del consumo excesivo de bienes provenientes del resto del mundo. Tercero, no solamente se debe exportar los sobrantes de la producción nacional, sino tomar en cuenta las necesidades de los países extranjeros. Que el país exportador utilice sus propias naves, con eso se ahorra los gastos de seguro y flete. Otra es que el país exportador tenga una política del consumo frugal en el gasto tanto privado como público. Otra es permitir producir manufacturas con materiales extranjeros. El estudio de las ideas de More permite concluir que sus recomendaciones acerca de lo que debería ser un comerciante de éxito siguen vigentes hoy en día. Independientemente de que muchas de las funciones que Thomas More le atribuía al comerciante hoy en día son especializadas, pues el dominio sigue siendo la clave del éxito de una política comercial que emprenda cualquier nación. Muchas gracias a todos. Con esto damos terminado el capítulo.